juego de sustancias. Al principio se acuerdan que vimos las generalidades, la cinética y la dinámica. Después ustedes vieron las sustancias volátiles, los gaseosos y los líquidos. Y hoy vamos a empezar con un grupo nuevo que son los tóxicos minerales. Esta clasificación es el tóxico que vimos en gaseosos, minerales, y más adelante vamos a ver los orgánicos fijos, en donde están los plaguicidas y las drogas de abuso. Esta clasificación se basa según cómo estas sustancias se separan de la matriz que la contiene. ¿Bien? Ya vieron que los gaseosos volátiles, que por destilación, etcétera, etcétera. Ahora van a ver que los minerales tienen otro tipo de separación, que es la mineralización, y después veremos el orgánico fijo con la extracción en fase sólida, entre otras cosas. Esta clasificación se basa en eso. Yo, mientras venía caminando, pensaba. Hoy vamos a ver las generalidades de los metales. Los metales son muchos. Lo que vamos a abarcar en la materia son, desde el punto de vista toxicológico, son los más importantes, pero la dinámica que vamos a tener va a ser la misma que venimos teniendo desde el principio. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio, este dioso, es pesado? Bueno, ahora también vamos a ver las generalidades para después ir abarcándonos en las particularidades de cada metal. Y a todo esto, cuando yo caminaba, pensaba, ¿por qué es importante todo esto? Que resulta ser tedioso, porque claro, además una carrera tan larga, que se requiere con farmacia. Y todos estos conceptos, que son los conceptos básicos, son de cimiento. Son de cimiento para poder tener criterio profesional. ¿Sí? Y el criterio profesional es lo que nos diferencia del trabajo técnico, sin desmerecer al técnico, al asistente, etc. El profesional se diferencia porque tiene conocimientos, ¿sí? Y esos conocimientos a nosotros nos ayudan a saber el por qué, el dónde, el cómo, el cuándo, para poder responder a esas preguntas que en la vida cotidiana profesional van a ir apareciendo. Entonces, ¿es tedioso? ¿Es pesado? Sí, pero siempre recuerden que es el cimiento. Es el cimiento para su formación, para su interpretación. Y es algo que no termina nunca. Uno lamentablemente no termina nunca de estudiar, chicos. O sea, se recibe con todo lo que significa y después en la vida profesional se sigue formando. Uno sigue estudiando todos los días, porque también las cosas van cambiando. O sea, uno también se tiene que ir ayornando. Bueno, entrado en esto, vamos a comenzar con los detalles. Me pareció importante esto porque siempre una imagen vale más que nada más palabras. Entonces, en esta diapositiva, en la primera, yo les recuerdo las fotos en donde están involucrados los metales. Si nosotros vemos, son fotos muy distintas. ¿Por qué? Porque los metales son cubitos. Están ampliamente localizados en la tierra, en el agua, en el aire, en los seres vivos. Y esa es una característica de los metales que los diferencia de las otras sustancias tóxicas, que tanto las fuentes naturales como antropogénicas son ubicuas. Entonces, podemos ver, por ejemplo, acá, en esta primera imagen, son desechos, son influentes, ¿sí? Porque hay muchas industrias que utilizan los metales, por ejemplo, como catalizadores por sus propiedades físico-químicas, y esos efluentes, si no son tratados como corresponde y como tales aislados, son tirados a los cauces de los ríos y de esa manera se produce la exposición de la flora, la fauna y la población en general. Esta segunda imagen es pintura. En la antigüedad, los metales se utilizaban por sus características de pigmentación dentro de los óleos de pinturas. Ahora ya no, pero las pinturas también tenían elementos metálicos. Bueno, tenemos la fundición, la industria electroquímica, en donde el cadmio y el mercurio también son muy importantes, los elementos de medición, que también fueron cambiados, los termómetros, ahora ya son digitales, pero con las propiedades físico-químicas del mercurio también estaban presentes. Sin embargo, en muchos laboratorios todavía tienen mercurio en los baños para incubar, todavía está este tipo de termómetros. Para la industria farmacéutica, el timerosal,
plomo en las viviendas antiguas, muy antiguas, los caños eran de plomo, ya fueron sustituidos por el plástico, por el PVC, pero muchas casas antiguas todavía pueden tener caños de plomo. Bueno, el arsénico como insecticida, como fertilizante, como herbicida, las pilas y los pescados, los frutos de mar, los pescados y los mariscos también son una fuente muy importante de metales. Entonces, con esta foto vemos el primer concepto, que es la velocidad de los líquidos. Bueno, dentro un poco de historia, los metales han sido utilizados desde la antigüedad. Se utilizaban como venenos, por ejemplo el arsénico, el rey de los venenos en la antigüedad. También medicamentos para el tratamiento de la sífilis. En la industria farmacéutica hoy en día se utiliza como antineoplástico para el tratamiento de algunos tipos de leucemia. En los cosméticos, antes había el mercurio, que por sus propiedades aclarantes de la piel se utilizaba. El talio, que era utilizado por los romanos como destilante. Así que eran utilizados desde la antigüedad. Esta foto es de Velázquez, un pintor español, y esta foto lo que retrata es a la infanta Margarita. La infanta Margarita ha dado, una de las personas que estaba a su servicio, le está ofreciendo una bandeja, trozos de barro. Esa acción se conocía como búcaro paquio. Los búcaros eran tacos de barro que estaban constituidos por metales. Y el acto de comer esos trozos de barro lo que hacía era inhibir la melanina y aclarar la piel. Para esa época, en la nobleza, el aclaramiento de piel era un síntoma estético, era algo estético. Entonces, por eso se tenía esa acción. Entonces, él retrata en este cuadro la boca de Paco. Bueno, luego después yo les había dicho que por sus características de pigmentación, los óleos que utilizaban los grandes pintores en la antigüedad estaban hechos con bases de metales, porque los colores de los metales, por ejemplo el plomo, son colores muy llamativos. Entonces era algo que ellos necesitaban para resaltar sus obras de arte. Y eso llevaba también a muchos tipos de intoxicación, porque muchas veces se ponían el pincel en la boca o simplemente por la aspiración de las partículas. Y, por ejemplo, Goya, la etiología del sorbete de las alucinaciones, se la vincula con una intoxicación por plomo. Bueno, ahora, ¿todos los metales son tóxicos? No. Hay metales que son tóxicos y hay otros que son esenciales, para el correcto funcionamiento del organismo, ¿sí? Por ejemplo, algunos ejemplos de metales esenciales, el cobre, el zinc. ¿Por qué? Porque esos metales son los que forman parte de las estructuras proteicas, ¿sí? Tanto como coenzimas, como cofactores, por ejemplo, el hierro en la hemoglobina. Entonces son necesarios. Ahora, sistema de óxido de reducción, acá es donde ellos forman parte de las estructuras esenciales. Pero hay otros metales que no son esenciales y que son tóxicos. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna función en el organismo. Entre ellos están, por ejemplo, el plomo, el cadmio, el talio. Entonces, estos son los metales tóxicos, son los que por su similitud con los esenciales compiten con ellos y los desplazan de esas estructuras básicas, produciendo la intoxicación. Esos metales que son tóxicos son los que producen la inactivación de enzimas, que es uno de los mecanismos de acción que ya lo vamos a ver, interaccionan con los metales esenciales, y los metales tóxicos tienen una particularidad. Vimos que eran ubicuos y ahora vamos a ver que los metales se caracterizan por ser muy difícilmente biotransformables. En toxicocinética nosotros habíamos visto que el organismo lo que hacía era modificar el compuesto para eliminar la mayoría de las veces. Bueno, vamos a ver ahora que los metales son muy difíciles de biotransformar con los organismos vivos y también son muy persistentes en el medio ambiente, son de muy difícil degradación. Esto lleva a
que tengan una vida media muy elevada, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, el plomo 30 años, el cadmio 45 años, porque es muy difícil sacarlo, eliminarlo del cuerpo. A su vez, alteran, tienen distintos mecanismos que ya lo vamos a ver, y además de la inhibición enzimática, lo que hacen, por ejemplo, es la destrucción de los organelos. Entonces, el concepto es que hay metales que son necesarios a una concentración o una dosis adecuada. Bien, esos elementos esenciales pueden estar en microtrazas, en trazas o en proporción mayoritaria. Pero es importante que siempre ese metal, por más esencial que sea, esté en equilibrio, porque si se encuentra en déficit o si se encuentra en exceso, ese equilibrio se rompe y se produce la enfermedad o la toxicidad, ¿sí? Por más que sea esencial, tiene que estar en equilibrio. Eso se desprende de esta gráfica. Ustedes, al inicio de la materia, vieron que la toxicidad se podía evaluar según las gráficas, las curvas dosis-respuesta. Bien, entonces, ustedes se acuerdan que la curva dosis-respuesta era una curva sigmoidea. Nada que ver con esta curva que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque esta curva representa la dosis en el eje de las X y la respuesta en el eje de la Y. Recordando que respuesta no es lo mismo que efecto. Entonces, acá podemos ver que cuando ese elemento metálico esencial está en déficit, acá ven que la dosis es nula, se produce la muerte, ¿sí? Esta curva va ascendiendo y acá llegamos a la región, que es la región umbral o la región de homeostasis. En esta dosis, que sería este rango que está acá, es donde ese metal esencial cumple su función en el organismo. Ahora, si esa dosis aumenta, que sería el rango que está acá, vemos como la curva vuelve a una respuesta de mortalidad, ¿sí? Entonces, si ese metal esencial se encuentra en exceso, en dosis tóxicas se produce también la mortalidad. Este tipo de sustancias que tienen esta curva dosis, respuesta característica o distinta, son los que se conocen como ormelinas. Es decir, que van a tener un efecto benéfico o tóxico dependiendo de la dosis, ¿sí? Entonces vean cómo vamos trayendo los conceptos de inicio. Entonces de esto, de la esencialidad y de la toxicidad, se desprende un concepto para los metales que se conoce como interdependencia. La interdependencia entre quiénes, entre estas dos propiedades, entre la esencialidad y la toxicidad, en donde siempre tiene que haber un equilibrio. Si ese equilibrio se rompe, es cuando se producen los problemas. Entonces, esta interdependencia tiene tres ejes o tres pilares, que son los que vamos a ver acá, y que son los que están representados en este eje. Tenemos la disponibilidad, el sinergismo y la interacción. ¿Qué significa la disponibilidad? La disponibilidad es, por ejemplo, lo que sucede entre el calcio y el plomo. Siempre recordemos que dijimos que los tóxicos aprovechaban que tenían la misma valencia que los esenciales para desplazarlos. ¿Qué es lo que pasa con el calcio y con el plomo? Entonces, cuando el calcio está en déficit en el organismo, los receptores de calcio que se encuentran en el tubo digestivo van a ser ocupados por el plomo, porque tiene una similitud con el calcio. Eso va a hacer que el plomo ingrese al organismo, que no tiene ninguna función conocida, y se produzca la toxicidad. Ese es el concepto de disponibilidad. Luego tenemos, por ejemplo, el sinergismo. Como habíamos visto, el sinergismo era suma. Bien, entonces, eso sucede cuando dos elementos metálicos juntos agudizan o potencian el efecto tóxico. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el cadmio y con el plomo? Si hay una intoxicación dual, se produce una afección renal mucho más intensa. Y por último tenemos la interacción, que es cuando dos metales interactúan, como por ejemplo sucede con el zinc y con el cadmio, en donde el zinc inhibe al cadmio.
representan la interdependencia. Otro concepto muy importante de tener en cuenta en los metales es el polimorfismo genético. El polimorfismo genético representa la variación de la respuesta individual, porque no todos los individuos responden con la misma sustancia de la misma manera. Este polimorfismo se puede dar a nivel, por ejemplo, del transporte. Habíamos dicho que los metales esenciales cumplían su función a una dosis adecuada. Este es un ejemplo. Por ejemplo, en el transporte del cobre. El cobre es un elemento esencial, pero existe una enfermedad autosómica recesiva de una mutación en el gen que codifica para las proteínas que transportan al cobre en el organismo, y si la persona padece esa enfermedad genética, el cobre no se transporta, se acumula en el organismo y pasa de esencial a tóxico. Y se produce una enfermedad neurodegenerativa que es la enfermedad de Wilson. Al revés, si hay personas que por el polimorfismo genético tienen una mutación en el gen que codifica para los transportadores y esos transportadores no llevan el cobre al resto del organismo, se produce una enfermedad de Méndez, que es por el déficit de cobre. ¿Bien? Entonces vemos cómo el polimorfismo genético condiciona la respuesta individual a una sustancia. Por otro lado, el polimorfismo genético puede alterar la biotransformación. Ya habíamos visto algo en las clases de cinética. ¿Sí? Habíamos visto que las enzimas están codificadas genéticamente. Por ejemplo, lo que pasa con el arsénico. El arsénico sí se biotransforma y en esa biotransformación tiene unas enzimas que se conocen como el acetiltransferasa, que si la persona tiene una mutación en el gen que codifica esa enzima, el arsénico no se va a biotransformar, se va a acumular en el cuerpo y se va a producir una intoxicación. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos el polimorfismo en el efecto. Eso lo podemos ver, por ejemplo, con el plomo. El plomo inhibe las enzimas, la A-la deshidratasa, que es la que participa en la síntesis del grupo E. Entonces, si hay un polimorfismo genético para la codificación de esa enzima, el efecto del plomo va a ser mucho. ¿Bien? Entonces, de esa manera vamos viendo cómo el polimorfismo genético incide en los diferentes individuos. Ahora, ¿todos los metales tóxicos son pesados? No. Hay un concepto, que es un concepto antiguo, que se conocía como metales pesados. No, para que los metales sean pesados tienen que tener una masa atómica entre la del cobre y la del mercurio, que es entre 63 y 200. Hay metales que son mucho más livianos y que son tóxicos. Entonces, no todos los metales tóxicos son pesados. ¿Sí? Por ejemplo, lo vamos a ver en esta tabla. Era lo que yo les contaba recién. Acá vemos como metales ligeros, como por ejemplo el plomo y el cadmio, son tóxicos y tienen una masa pequeña, ¿sí? No son pesados. Después tenemos metales pesados, por ejemplo el mercurio y el plomo, con masas atómicas, y los metaloides no metales, que es el arsénico. Bueno, dentro de la clasificación, los que están más frecuentemente involucrados con intoxicaciones son el plomo, el mercurio y el sexto lugar del cadmio. ¿Sí? Que son los que vamos a ver nosotros en clase. Ahora, así como al principio vimos los factores que condicionan la absorción, los factores que condicionaban la biotransformación, etc., hay factores que condicionan la toxicidad de los metales.
para que haya riesgo, eso lo vimos en la clase pasada, el riesgo era igual al peligro más la exposición, ¿sí? Entonces, el peligro era algo propio de la sustancia y el riesgo dependía de la sustancia y de la exposición. Si la persona no tiene una buena fase de exposición en tiempo y forma, el riesgo es nulo. ¿Bien? Entonces, ese concepto acá se termina. La vía de ingreso es muy importante. Vamos a ver cómo hay especies químicas de metales que no son tóxicas porque no ingresan. Bien, entonces, que hay algunas que son tóxicas inhalatorias, hay otras que son tóxicas por vía oral, es decir, que depende de la vía de ingreso. Como por ejemplo el mercurio. El mercurio elemental, si una persona por vía oral no produce toxicidad, pero sí la inhalación en los vapores de mercurio, ¿sí? La vida media, ya habíamos hablado de esto, que tiene una vida media larguísima porque no se biotransforma, y la interacción, que también se lo habíamos visto. En la parte genética lo acabamos de ver, el polimorfismo, la edad también es muy importante, porque los niños tienen una mayor tasa de crecimiento. Eso también hace que su exposición sea mayor, como por ejemplo el plomo en los niños. El estado fisiológico, si la persona tiene una enfermedad hepático-renal, y los hábitos, el tabaquismo y el alcoholismo por todo lo que produce. ¿Sí? Bueno, pero habíamos dicho que la condición o la variable que más afecta la toxicidad de un metal es la especie química. Entonces, es el factor que influye en su hidro o en su liposolubilidad y es lo que va a condicionar tanto la toxicocinética, es decir, que ese elemento se absorba y llegue al principio de acción, como su reactividad. Ya vamos a ir viendo que las distintas especies metálicas es como que muy raro. ¿Por qué? Porque cada especie se comporta como si fuese una sustancia distinta, ¿sí? Las distintas especies del mismo elemento se comportan como si fuesen sustancias distintas, porque su toxicocinética y su reactividad son distintas. Bien. Bueno, acá les daba lo que recién hablamos, pero como me en cada uno de los grupos. Y la etiología de la intoxicación es muy variada. Etiología es causa, es origen, ¿sí? Entonces, hay algo que también tenemos que tener en cuenta, es que la mayoría de las intoxicaciones con metales es por una exposición crónica. Y una exposición crónica está de la mano con una exposición ambiental, laboral, ¿sí? Una intoxicación aguda por metales es muy poco frecuente. Hay excepciones como por ejemplo la arsina, pero generalmente los metales están involucrados en intoxicaciones crónicas, en donde hay periodos largos de exposición, tanto ambiental como laboral. Ahora, la etiología puede ser muy variada, por ejemplo, yo le puse ambiental, laboral, endémica, que es el acre, el hidrogenetismo crónico regional endémico por el arsénico, alimentaria, ya vamos a ver, por ejemplo, cómo sucede con el mercurio, a través de los alimentos, cómo se produce intoxicación, también con el cadmio, donde se producen catástrofes toxicológicas. Placentaria y materna, vamos a ver que casi todos son teratogénicos, ¿sí? Son teratogénicos y carcinógenos. Y acá les puse que también puede ser accidental. Yo les había contado que en la antigüedad el veneno estrella era el arsénico, entonces puede ser voluntaria o suicida, accidental. La parte de los medicamentos, antes se utilizaba por ejemplo para el tratamiento de la sífilis, ahora al arsénico como antineoplásico, ¿sí? Entonces hay que diferenciar bien eso, la exposición aguda del dolor. Dentro de las fuentes de exposición, acá también viene otra particularidad de los metales, y que hay una fuente natural, ¿sí? No solamente antropogénica, como las minas, las industrias, etcétera, sino también los metales forman parte de los minerales que se encuentran en el suelo. Y los distintos procesos geológicos, como la lluvia, la erosión, la lixiviación, etcétera, hacen que esos elementos
en donde yo acá les puse las distintas fuentes, la corteza terrestre, el suelo, cómo llega a partir del agua, en el caso de las naftas lo que sucede con el arsénico, en el caso de la cerámica hay muchos óxidos que contienen metales que se colocan en las cerámicas y cuando los alimentos son ácidos, esos óxidos se disuelven de esa manera el elemento metálico pasa del alimento y al hombre, por ejemplo. Los alimentos y todo esto llega a los humanos. Como les había dicho, lo de las pinturas, que antes tenían plomo, están en desuso, lo mismo que los caños, o sea, todo eso se puede reemplazar. En el caso del combustible también, en la antigüedad, contenía plomo o más antes de las naftas, y todo eso también ya se fue cambiando por las propiedades antiguas. Entonces, para concluir con las generalidades de los metales, tenemos que tener en cuenta, volvamos al inicio, exposición, biotransformación, que era la toxicocinética, y la toxicodinámica, que era el mecanismo de acción y el efecto. ¿Sí? Vimos que la exposición es muy importante porque son condiciones de riesgo, y una vez que llega al organismo, todos los elementos metálicos tienen la capacidad de biotransformarse poco por una biotransformación nula. Eso hace que el organismo no los puede excretar, no los puede eliminar del cuerpo, entonces se produce un aumento de la vida media por una acumulación. Eso es lo que se conoce como carga corporal. Todo esto es toxicocinética. En cuanto a la toxicodinámica, para que ejerza un mecanismo de acción con un consecuente efecto, tiene que tener dos características: la concentración crítica en el lugar en donde van a realizar el mecanismo de acción, que es a nivel bioquímico, y la concentración crítica en el órgano o tejido blanco. De ese efecto tenemos dos efectos. El efecto bioquímico es una alteración fácilmente medible, como lo vamos a ver con el plomo, por ejemplo, donde se puede medir la actividad de la enzima. Y tenemos el efecto clínico, que es cuando ese tejido u órgano, por ese efecto bioquímico, se encuentra alterado, como por ejemplo un polineuropatía, ¿sí? Por el plomo. Entonces, el bioquímico es una alteración funcional medible, y el clínico es la alteración resultante de la afectación del órgano, como es el ejemplo del plomo. Bueno, vamos a ir viendo, para que no sea tan pesado, yo hoy les voy a dar en arsénico, cromo, cadmio, y en la próxima clase, que sería el jueves de la semana que viene, vamos a ver el mercurio y el plomo, que son más pesados. Y arsénico significa potencia. El arsénico es el rey del ingrediente. En la antigüedad era muy utilizado, y acá les puse dos imágenes. Esta imagen es la envenenadora de Valencia, Pilar Prado, que era una mujer que envenenaba personas utilizando trióxido de arsénico. ¿Cuál es la particularidad del trióxido de arsénico? No tiene sabor, no tiene olor. Es muy parecido su textura al azúcar, entonces de esa manera lo colocaban en los alimentos y iba matando personas. Una de las personas que mata era una mujer de mucho poder adquisitivo, en donde el marido de esa mujer sospecha, hace la denuncia, y cuando exhuman el cuerpo encuentran el arsénico en los pelos y en las uñas del occiso. Entonces de esa manera la condenan. Y bueno, y algo llamativo que es la última persona con pena de muerte condenada por un homicidio en España. O sea, después de eso no se utilizó más la pena de muerte, pero fue ejecutada por los homicidios que había cometido. Y por otro lado está acá el agua de Toscana, se llama así porque Toscana es una región en Sicilia, y
Y había una mujer muy conocida, donde todos iban, porque esta mujer vendía este frasquito que tenía como esta imagen de un santo en la parte frontal, que contenía arsénico. Entonces todas las mujeres que se querían deshacer de sus maridos acudían a ella vendía esta pócima o este remedio, y de esa manera se producían los homicidios. Por eso se conoce como agua de Copán. También fue condenada, también fue ejecutada pena de muerte por homicidio. Entonces, el arsénico es por eso que en Francia se lo conocía como el polvo de la sucesión, porque era muy utilizado como veneno con fines homicidas. Bueno, dentro de las características del arsénico, es un metaloide que tiene como está intermedio o está en el medio. Es muy común en el suelo, ¿sí? Las minas lo utilizan mucho, tiene una fuente natural, muy común, y existen tres grupos. Y acá comenzamos con lo que yo les decía al inicio, la especiación, ¿sí? Existen distintas especies del arsénico que tienen distinta toxicidad, ¿sí? Las especies químicas del arsénico tienen distinta toxicidad. Tenemos los compuestos del arsénico inorgánico, trivalente y pentavalente. Luego tenemos los compuestos del arsénico orgánico, que son en donde el arsénico está unido a átomos de carbono o de hidrógeno. Y por último, el gas arsino, que es uno de los más tóxicos, ¿sí? Bueno, dentro de las especies químicas, acá vemos como el arsénico trivalente y el pentavalente se metila, eso lo vamos a ver en la biotransformación, para formar especies orgánicas. Dentro de las especies orgánicas hay dos representantes que son la arsenocolina y la arsenobetaína, que se caracterizan por ser especies muy poco tóxicas o atóxicas. Esto también cuando ya después estudien la materia para el parcial, etc., yo les voy a dejar un cuadro donde ustedes van a tener que ir haciendo las comparaciones. ¿Por qué? Porque miren ustedes cómo las especies orgánicas del arsénico son atóxicas y las especies orgánicas del mercurio son las más tóxicas. ¿Bien? Entonces, hay diferencia entre un metal y el otro. Volvamos al arsénico. Estas dos, la arsenocolina y la arsenobetaína, son compuestos orgánicos que se encuentran en los pescados y mariscos, en que son atóxicos. ¿Por qué? Porque no ejercen el mecanismo de acción. Y yo acá les puse el orden de toxicidad, en donde la arsina, la arsina, que yo les dije que estaba involucrada en intoxicaciones agudas, es el más tóxico de todos. Luego el arsénico trivalente, el pentavalente, las especies orgánicas son menos tóxicas, y el menos tóxico de todos es el arsénico elemental. ¿Por qué? Porque el arsénico elemental tiene poca solubilidad. Al tener poca solubilidad no se absorbe, entonces por ende no ingresa. Bueno, todo esto lo que recién decía, el arsénico tiene apetencia, habíamos visto en las generalidades que los metales o inhibían enzimas o desplazaban elementos metálicos esenciales. Bueno, el arsénico lo que hace es la inhibición enzimática. Entonces se unen los grupos sulfhidrilos de las enzimas y de esa manera las inhibe. Acá yo les puse algunos ejemplos de distintos compuestos del arsénico. Por ejemplo, la fabricación de vidrio. Esto me pareció muy interesante. El arsénico con sus propiedades, el pentavalente, se lo utilizaba como conservante de madera. Pero ¿qué pasa? En muchos juegos, por ejemplo en parques o en plazas, al tener el arsénico como conservante, los niños que jugaban en esos parques, por el hábito de pica, etc., se producen intoxicaciones. Entonces, a partir del 2002, el arsénico está prohibido en las formulaciones de los conservantes de madera. Bueno, como herbicida, como defoliante, como insecticida, ya vamos a ver cuando veamos plaguicidas, que también está en desuso, porque todos
herbicidas inorgánicos, los metálicos fueron desplazados por los orgánicos, porque los orgánicos son mucho más efectivos. Y acá viene la arcina. La arcina sustituida es lo que se utiliza como arma química. La arcina sustituida, si ustedes ven acá, es la arcina con 2 átomos de cloro. Eso es lo que se conoce como leucita. En la Segunda Guerra Mundial fue una máquina, un gas que produjo la muerte de muchísimas personas porque producía ampollas vesicales, asfixia y la muerte. Era la combinación de la arcina con el cloro, sumamente tóxico. Por esto se crea un antídoto, que es lo que vamos a ver después dentro de los agentes quelantes, que se conoce como VAL. VAL viene de British Anti-Leucine. Ese antídoto se caracteriza porque tiene mucho grupo sulfidrilo. Entonces, de esa manera, esos sulfidrilos secuestran al arsénico que está en el organismo y bueno, y es un antídoto para esta arma química o arma biológica. De ahí viene el VAL. Bueno, dentro de la absorción vamos a tener una absorción oral, que la absorción oral es muy representativa en el ACRE, en el libro del Servicio Crónico Regional Endémico. ¿Por qué? Porque hay algunas zonas en nuestro país y hay muchos países en el mundo que se caracterizan porque sus tierras son muy ricas en arsénico. Entonces, cuando no hay agua potable, cuando se hacen pozos superficiales, esas aguas están sumamente contaminadas con arsénico. Si la población consume ese tipo de agua, se produce ¿sí? Una intoxicación crónica. Iatrogénica, acá también les puse, dentro de las etiologías de intoxicación, que habíamos visto que son varias, iatrogénica, iatro viene de médico. Son todas aquellas intoxicaciones que se producen durante un procedimiento médico, ¿sí? Que puede ser por negligencia del médico, por una mala prescripción, porque la dosis sea inadecuada, y ahí vienen las intoxicaciones iatrogénicas. Dentro de las intoxicaciones iatrogénicas no está incluida la automedicación, ¿sí? Bueno, dentro de la inhalatoria, la oral es un 90% y la dérmica es insignificante en el caso del arsénico. Se distribuye de forma generalizada y hay una particularidad en el arsénico. El arsénico se une a los glucosulfidrilos. Las queratinas, los cabellos y las uñas son muy ricos en glucosulfidrilos. Es por eso que el arsénico se deposita en esas matrices y esas matrices, como los pelos y las uñas, son indicadas para el diagnóstico de una intoxicación crónica, ¿sí? Por la acumulación. En la atraviesa la válvula placentaria. Bueno, vamos a ver la biotransformación. Y acá volvemos a hacer otra comparación. Ya comparamos las especies químicas, ahora vamos a comparar la biotransformación. A lo largo de los metales vamos a ver que algunos se biotransforman y otros no. El arsénico sí se biotransforma, el plomo no se biotransforma, ¿sí? Ahí va una de las diferencias. El arsénico sí se biotransforma y tiene una biotransformación dual. Tiene por un lado un proceso de óxido-reducción y por otro lado un proceso de dimetilación, ¿sí? Entonces, acá vemos en este esquema en donde el arsénico trivalente ingresa a la célula y una vez que el arsénico trivalente ingresa a la célula están las metiltransferasas, que eran las enzimas que habíamos visto en el polimorfismo genético. Entonces, tenemos la metiltransferasa 1 y la metiltransferasa 2, que son las que adicionan un grupo metilo y 2 porque adicionan 2 grupos metilos. A su vez, habíamos visto que para que estas enzimas adicionen ese grupo metilo, tenían que tener un dador endógeno, ¿sí? El dador endógeno está representado por la adenosina, es la que le da ese grupo metilo a la enzima para que la enzima metile el arsénico. ¿Y cuál es la finalidad de metilar el arsénico? En transformarlo en especies orgánicas que habíamos visto que son menos tóxicas que las especies inorgánicas. Entonces, acá vemos un ejemplo
Entonces, acá viene un concepto que se conoce como perfil metabólico urinario. El perfil metabólico urinario es muy importante desde el punto de vista del laboratorio. ¿Por qué? Nosotros vimos que teníamos arsénico inorgánico, que era tóxico, y arsénico orgánico, que es tóxico. Por absorción atómica, con generación de hidrulos, lo que se hace es la medición del arsénico total, orgánico e inorgánico. Pero a lo que a nosotros nos importa, desde el punto de vista químico, es el arsénico inorgánico. Es por eso que existe lo que se conoce como especiación. La especiación es una separación de distintas especies del arsénico, que se lo hace por HPLC, por cromatografía líquida, para que de esta manera se pueda cuantificar cada una de esas fracciones y ver realmente cuánto hay de toxicidad. Entonces, dentro de esas fracciones, que son las que se separan en el perfil metabólico urinario, tenemos el arsénico pentavalente y el trivalente, que sí se eliminan por orina, y el monometilarsónico y el dimetilarsínico, que son los que se producen como resultado de la biotransformación. ¿Sí? Ese es el concepto del perfil metabólico urinario. Otra característica del arsénico, que también es muy importante, es que una vez que se absorbe y llega a la sangre, se distribuye rápidamente y rápidamente llega a los tejidos. Su tiempo de vida media en la sangre es muy corto, es aproximadamente de 2 horas, diferente que también la vamos a ver con el plomo. Entonces, por eso la determinación de arsénico se hace en orina. ¿Sí? Aproximadamente, luego de una exposición, obviamente en condiciones generales, se puede estar eliminando en 2 semanas arsénico en orina con este perfil, ¿no? El perfil metabólico urinario. Obviamente dependiendo de la exposición, si la ves en exposición crónica o algo. Pero eso es lo que se conoce como perfil metabólico urinario. Con respecto a la toxicodinamia, al mecanismo de acción, volvemos al concepto inicial. Como el mismo metal, sus distintas especies químicas se comportan como sustancias diferentes. Acá lo vemos en el mecanismo de acción. En el caso, se produce la inhibición de la actividad enzimática, pero por 2 mecanismos distintos. El arsénico trivalente es el que interacciona con los grupos sulfhídridos de la piruvato deshidrogenasa, y el pentavalente, por su similitud con el fósforo, lo desplaza de la TEP, produce una disminución de la TEP, de la acetilcoenzima A y del principio. Bien, vemos 2 conceptos: similitud con metales esenciales e inhibición enzimática. Ambos caminos llevan a una inhibición de la respiración celular. ¿Sí? Acá vemos cómo el arsénico, el trivalente, se une a los grupos sulfhídridos del ácido lipoico. El ácido lipoico es una coenzima de la enzima que participa en el ciclo de Krebs, entonces de esa manera se produce una inhibición. Y acá vemos el arsénico pentavalente, que reemplaza al fósforo, hay una disminución de ATP y todo lleva a una inhibición de la respiración celular. Entonces, para síntesis del mecanismo de acción del arsénico, ¿cómo actúa el arsénico en el organismo? Ya vimos, interacciona con los grupos sulfhídridos, interacciona con los grupos fosfatos, genera radicales libres de oxígeno, que habíamos visto en la clase de toxicodinamia, que los ROS eran los que alteraban el ADN. Es por eso que el arsénico es cancerígeno del tipo 1, o la IAR, porque produce una alteración en el ADN. En cáncer hay distintos tipos, están los iniciadores, los promotores, los progresores. El arsénico se caracteriza por estar en la fase de progresión. Y la toxicidad porque produce mutaciones en el ADN. Bueno, todo esto es lo que vimos recién, lo que yo les contaba del progresor, y luego la intoxicación, directamente dispuse de intoxicación crónica, la aguda, la ventral.
de la guía, porque bueno, es la menos común, ustedes vieron la hemólisis por el gas arsina, la diarrea en forma de arroz, etc. En el caso de la intoxicación crónica es la más frecuente por el ACE, el hidrocelulismo crónico regional endémico, que es una intoxicación crónica que tiene distintas fases, ¿sí? La primera fase es una hiperhidrosis en palma plantar, es decir, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. Luego se produce una hiperkeratosis y luego viene una etapa que se conoce como leucoderma. Esta etapa es porque hay una combinación de pigmentación clara y oscura en la piel, que son unas manchas, que creo que estaban acá, no, creo que no tengo. Bueno, son como manchas que aparecen en la piel, o sea, todo eso va siendo progresivo. Ya una vez que aparece esa sintomatología, hay pues una exposición, por ejemplo, de 7 años a las aguas contaminadas con arsénico, y luego viene una etapa que es la polineuropatía, en donde hay una polineuropatía sensitiva y motora, a diferencia del plomo, y luego viene el cáncer, ¿sí? Se produce una cancerización y estos son algunos de los síntomas. Y acá están las famosas líneas de MIS, que no se ven bien acá me la ven bien, en la consulta la van a ver bien, por el depósito de arsénico, ¿sí? Eso es muy característico en las personas que viven en regiones endémicas. Bien. Y ahora, para finalizar, vamos a ver las principales características de los cromos estándicos. Sí. Sí, son fáciles. Dentro del cromo, el cromo también es muy utilizado y vamos al concepto de especiación. El cromo tiene dos especies químicas, está el trivalente y el hexavalente, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se diferencian en sus toxicidades. Las sales de cromo son muy utilizadas por todas sus propiedades. Bueno, acá yo les puse algunas fuentes, las antropogénicas, las naturales, pero vamos a la que es más frecuente, que son las curtidas, que es el curtido. El curtido es el acto de convertir las pieles en fuertes y resistentes, ¿sí? Para ese proceso se utilizan sales de cromo. Obviamente es una industria que está muy desarrollada en nuestro país. Y acá lo que ustedes ven son los piletones. Estos piletones contienen sales de cromo con agua y ahí es donde se colocan las pieles para el proceso de curtido. ¿Qué sucede? Luego de que se realice este proceso, si estas aguas de efluentes no son tratadas como corresponde y son vertidas en cauces de río, se produce una contaminación ambiental. Y es una gran fuente de exposición al cromo. Dentro del cromo existen dos especies, el trivalente y el hexavalente. ¿Qué se diferencian? ¿Por qué? Porque el trivalente es un oligoelemento. El hexavalente es un metal tóxico, ¿sí? El trivalente es un oligoelemento esencial para muchas funciones del organismo porque activa los receptores de insulina, es por eso que el déficit de este oligoelemento puede estar muy relacionado con la diabetes, por ejemplo, y su toxicidad es muy baja, la del cromo trivalente, porque su absorción y su biodisponibilidad son bajas.
cuando, es por eso que ahí cumple un rol muy importante la toxicología laboral como higiene y seguridad en el trabajo, ¿sí? Los lugares tienen que estar ventilados y los operarios tienen que tener todos los elementos de protección personal para disminuir este tipo de exposición. El plomo hexavalente es un contaminante, está presente en los alimentos y en el agua, es decir, que esos alimentos que contienen plomo hexavalente es por contaminación, a diferencia del trivalente que es un oligoelemento. En cambio, el plomo 3 es un oligoelemento que se encuentra de forma natural en diversos alimentos o también, como les dije, puede haber suplementos que son adicionados con el oligoelemento. Bien, entonces ahí les puse lo que les decía, por qué hay una diferencia en la toxicidad del plomo trivalente y del plomo hexavalente. Vamos a ver que la especie química es la que determina que se absorba o que atraviese las membranas o no. En el caso del plomo trivalente, no atraviesa las membranas, se une directamente a las proteínas transportadoras, como por ejemplo la transferrina. En cambio, el plomo hexavalente, sí, entonces, al atravesar la membrana plasmática, es cuando ingresa a la célula y puede ejercer el mecanismo de acción con la consecuente toxicidad. Y eso lo vamos a ver acá en este esquema. En este esquema acá vemos que el plomo está desplazado, distribuido en el organismo, unido a proteínas plasmáticas. En el primer concepto de la clase de toxicocinética hablamos visto que toda sustancia que estaba unida a las proteínas plasmáticas no podía ejercer su mecanismo de acción. Era indispensable que esa sustancia, sea cual fuere, se libere de las proteínas para que pueda atravesar la membrana, interactuar con el receptor y generar el mecanismo de acción. En este caso, el plomo hexavalente es el que ingresa a la célula, tiene el transportador en la membrana plasmática que le permite el ingreso, y ahí sufre un proceso de reducción. Pasa de hexavalente a el estado de valencia 5, 4, hasta que finalmente termina en plomo trivalente. ¿Sí? Entonces, vean cómo el trivalente es el que después interacciona con las proteínas, etc. En esa reducción del plomo, que es un pasaje de plomo 6 a plomo 3, genera radicales libres, los ROS. Y esos radicales libres son los que después interactúan con el ADN y todo el camino. De la misma manera que el arsénico producía los radicales libres, el plomo también. Y por eso los dos son carcinógenos del tipo 1. Bueno, acá les puse la eliminación. Acá está la toxicocinética, que es lo que habíamos visto, como el plomo ingresa y se reduce, genera los radicales libres y no se alteran en la luz. Y bueno, la inhalación de plomo, habíamos visto que la vía inhalatoria era una de las principales vías con el momento de la exposición. En el caso de la exposición laboral, generalmente producen una fisura del tabique nasal y también dermatitis alérgica, entre otras cosas. Y es entonces. Bueno, ahí le puse los valores y las especies de plomo. Del escándalo muy poco y vamos al cadmio. El cadmio está dentro de la clasificación de elemento tóxico, no es esencial. Habíamos visto que la vida media del cadmio era muy elevada, aproximadamente de 45 años. ¿Por qué? Porque el cadmio no se biotransforma, entonces al no biotransformarse se acumula en el organismo y también tiene muchos usos. En la industria eléctrica se utiliza mucho el cadmio. Acá les puse una síntesis de las fuentes, como fertilizante, el cigarrillo. El cigarrillo es una exposición muy fuerte, muy aguda al cadmio, porque el cadmio, y también forma parte de muchos fertilizantes,
plantas, los tabacos son tratados por este tipo de sustancias, se produce disposición. Hay que sumarle la concentración natural, porque hemos visto que muchos de estos metales se encontraban en la tierra. Entonces se absorben por las raíces de las plantas y de esa manera el tabaco es una fuente de exposición acá. Y es tal que es una fuente de exposición que cuando se hace la determinación de cadmio en orina hay valores de referencia para el fumador. ¿Sí? El fumador de por sí tiene un valor mayor que la persona que no. Bueno, la vía oral tiene una absorción gastrointestinal del 6%. Habíamos visto lo de la toxicidad del cadmio. Habíamos visto que cuando yo les dije en la interdependencia, la primera diapositiva, les hablé de interacción, como el zinc inhibía al cadmio. Bueno, en este caso hay una interacción, pero que es al revés con el hierro. ¿Sí? Aquellas personas que tienen bajos niveles de hierro tienen una mayor, son mucho más vulnerables a la toxicidad por el cadmio. ¿Sí? Acá la interacción entre el hierro y el cadmio es al revés de cómo es el ciclo del cadmio. Bueno, sanguíneo, acá todo esto, y acá viene este esquema que parece importante. Al principio, cuando habíamos visto que los metales podían dividir enzimas, yo les había nombrado unas que se conocían como las metalopioneínas. Las metalopioneínas son unas proteínas de bajo peso molecular y que son proteínas muy ricas en sulfidrilos. Los metales, como por ejemplo el cadmio, tienen apetencia por esos sulfidrilos. Entonces se unen a esas proteínas para ser transportadas. Si el metal está unido a la proteína, no puede ejercer su mecanismo de acción. Entonces, ¿cómo puede ser que el cadmio sea tóxico? Y este esquema nos representa. Acá vemos que en el plasma el cadmio está unido, por ejemplo, a la albúmina. Esto es un hepatocito y esto es una célula renal. El órgano diana del cadmio es el riñón. Produce una afectación renal muy aguda. ¿Por qué? Por lo siguiente. El cadmio se libera de una proteína transportadora, ingresa al interior del hepatocito y en el interior del hepatocito ese cadmio se libera y luego se une a las metalopioneínas. ¿Por qué? Porque las metalopioneínas son proteínas que se caracterizan por ser inducibles. Cuando nosotros vimos que una enzima barra proteína era inducible, habíamos visto que había un aumento en su síntesis. Entonces, el cadmio induce a las metalopioneínas. Se une ese complejo cadmio-metalopioneína en el interior del hepatocito y por un transportador vuelve a la sangre. Ahora, ese complejo cadmio-metalopioneína, como la metalopioneína tiene un peso muy bajo, chiquitita, se puede filtrar por el glomérulo. Llega al glomérulo, se filtra y luego en las células del túbulo renal se reabsorbe. Es decir, ese complejo cadmio-metalopioneína vuelve a entrar a la célula del riñón. ¿Y qué pasa ahí? Ahí se libera la metalopioneína, se desarma por el lisosoma, un aminoácido, y el cadmio queda en el riñón y se va acumulando en el riñón. Y es por eso que luego produce la afectación renal. ¿Sí? Acá participan, por ejemplo, las metalopioneínas. Y vemos el concepto de inducción enzimática. Porque el cadmio induce la síntesis de las metalopioneínas. Bueno, todo es lo que les expliqué recién, es lo que vimos en este esquema. Y acá les puse como el zinc inhibe a la acción del cadmio. El cadmio también compite con el calcio. Acuérdense que todos aquellos elementos tóxicos que tengan una similitud con los esenciales hay una competencia. Accede a la función renal y la función ósea.
dos catástrofes psicológicas, como fueron, por ejemplo, la enfermedad de Minamata, que es como el mercurio, y esta es la enfermedad Daitai, que es la que se produce por el TARS. Otra diferencia, mercurio Minamata, cadmio y Daitai. Se llama así porque es el alarido que daban las personas que sufrían esta enfermedad. Esta enfermedad se produce porque se utilizaba en la mina, en la fábrica, perdón, se utilizaba cadmio como cofactor y era tirado sin ser tratado a los cauces. El río Jitsu se llamaba. Entonces, de esa manera, toda la población aledaña a ese río estaba contaminada con cadmio. ¿Por qué? Porque esa agua contaminada se utilizaba para regar los arrozales. Tengan en cuenta que en Japón el arroz es una fuente principal de alimento, consumimos muchísimo arroz. Entonces, esos arrozales contaminados eran consumidos por la población. De esta manera fueron intoxicados con cadmio y se produjo este tipo de enfermedad, en donde se caracterizaba por fracturas, por una osteoporosis, una osteomalacia, es decir, un daño de huesos muy grande, un daño renal, con muchísimo dolor, de ahí el nombre, y era por la acción renal del cadmio. A su vez también el cadmio impide la hidroxilación de la vitamina D, lo cual también lleva a una alteración en la absorción del calcio. Y todo esto lleva a la osteoporosis y la osteomalacia. Entonces, para diferenciar el cadmio del mercurio, el cadmio produce esta enfermedad y el mercurio la enfermedad de Minamata. Bueno, y este repaso, vamos a ver la clase que viene. Yo les dejo un repaso de todos los metales, ya después que veamos plomo y mercurio, y después les dejo un cuadro